la consigna del trabajo práctico, al final había unas tablas con los datos. Sí, ok. Entonces, no sé si ahí ve el Excel, los pegué acá, usted nos pasó los datos que es de la ley de Mendoza y de la EPA, en los Sí, cuales están obviamente, dependiendo cuál es el contaminante, en microgramos por metro cúbico, partes por billón, partes por millón, sí. bueno. Los datos que están en el Excel de los contaminantes están en miligramos por metro cúbico. Entonces, bueno, entiendo que No, había que hacer miligramos no, microgramos era. No, a ver, porque bueno, por ahí se ve mal, pero en el encabezado pareciera como miligramos. Bueno, No, miligramos, bueno, está bien, sí, no, escuché, no, perdón, me confundí, escuché que me habías dicho otra cosa, sí, puede ser que sea claro, en el sí, Excel que nos da miligramos, está bien, usted, puede ser. claro, está miligramos. Entonces uno hace la conversión para poder tener los datos. Correcto, sí, Ahora, si yo tengo el Excel, vamos a un caso, por ejemplo, el del ozono. Yo saqué de cada por año, por mes y por día, cuál es el máximo, el mínimo, el promedio, la desviación del estándar promedio, que sí, es analizar. Ahora, yo cuando voy a comparar los datos, vamos a suponer que la norma, bueno, justo agarré el de ozono que es cada 8 horas, pero vamos al sí. el de NOx. En el de NOx yo tengo, por ejemplo, el límite para un año. ¿Contra qué lo comparo yo? ¿Contra el máximo que me dio en el año? ¿Contra el promedio? Eso es lo que no No, me queda mira, claro. bueno, está buena la pregunta esa. En general, las normas especifican cómo hay que comparar. Entonces, algunas normas te dicen media anual. Entonces, bueno, ahí está claro. Otras normas te dicen no debe superar 10 horas o 8 horas en el año, por ejemplo. Entonces ahí tenés que hacer una función de distribución y contar cuántas horas superaron ese valor. Tenés que hacer una función de distribución acumulada, la función de distribución, y te fijas, la colita de la función de distribución te va a decir cuántas veces se va superando. Es Ese como si valor. estuvieras contando, hace como un histograma, ¿viste? Entonces Ajá. vos contás cuántas veces se superó el valor, supongamos 100, y tuviste uno que dio 215, el otro te dio 320, el otro te dio Claro. 185, bueno, entonces vos contás 3 veces. Bueno, cuando te dice, por ejemplo, 8 horas, normalmente lo que se hace, vos pones todas las horas una detrás de otra y le haces un valor medio corrido de 8 horas. ¿Cómo? Ah, ¿Mm? claro, porque yo las tenía, lo máximo que lo achiqué fue a día, a 24 horas, pero está bien, sí, en la tabla lo puedo Claro, pasar a horas supongamos que por vos hora. tenés, claro, Sí. igual que, por ejemplo, el material particulado, normalmente lo que se hace, vos reportás, por ejemplo, yo quiero reportar a las 17 si se excedió el valor máximo de las 24 horas, entonces tenés que ir de 17 a 17, ¿me entendés? Entonces, Claro, la forma sencilla que hay que hacerlo es vos tenés todos los datos horarios sí. y en otra columna haces el valor medio corrido, o sea, tomás 24 horas y lo arrastrás, ¿viste? Pones promedio de 24 horas y se lo asignás a la celda que corresponda para la hora que estás tomando, por ejemplo, las 17, entonces de Sí. las 17 de ese día hasta las 17 del día anterior, vos pones promedio, 24, el promedio de esas 24 horas. Y lo arrastrás para abajo, es un valor medio corrido, lo arrastrás, lo arrastrás, lo arrastrás. Entonces, ¿qué te va a dar? Te va a dar un valor suavizado y vos te fijás ahí, en esa nueva columna suavizada de 24 horas, como si se supera o no. Ah, y ese ¿Entendiste claro, lo que dije? sí, lo del material particular me quedó claro. Claro, lo que pasa es que, claro, en el archivo de la consigna del trabajo te daba cuál era el límite, cuál era el rango horario, pero por ahí no especificaba para cada contaminante cómo tomarlo. O sea, entiendo que por ahí Está en el bien. material particular que usted menciona, ahora me queda claro que por ahí hay que tomarlo el valor promedio de 24 horas. Pero claro, yo veo después el del dióxido de azufre, creo que está el de óxido de nitrógeno o el de CO, y yo tengo para 1 hora, para 8 horas y en algunos casos para 24, pero no sabía si es el promedio,
si es que lo comparaba con el máximo, con el promedio, con qué Claro. compararlo. Por eso, normalmente las normas más que están bien escritas te especifican normalmente una media y una cantidad máxima ¿cómo se llama? De que se De supere. veces que lo puedes superar. Ok. Claro, entonces te dicen, por ejemplo, al año no puedes superar más de 20 veces. Entonces tienen que contar. Por eso muchas veces en la calidad de aire, cuando en una zona que es contaminada, como por ejemplo una ciudad grande, eh, lo que se cuenta son cuántas veces se superó la norma. Entonces, normalmente los objetivos son reducir esas cantidades de horas al año. Cuando ya la norma entró, o sea, cuando todos los casos entraron en la norma, entonces ahí se empieza a ver, bueno, de cuánto estamos del valor medio, si estamos bajando, si está disminuyendo. No sé si te acordás cuando presentaron algunos de tus compañeras, creo que fue los casos de Santiago, no, de Los Ángeles, Sí. Chicago y no me acuerdo qué más. Fíjate que lo que se comparaba normalmente era eso, era o valores, cuántas veces excedía o cómo iba evolucionando en el tiempo. O el valor medio, ok. O sea que eso también tenemos que buscarlo en la norma, en este caso la ley de Mendoza, que ahí la nombra, y ahí ver para cada contaminante qué pide, si la media, si qué cantidad de veces se repite en el año, y ahí hacer la comparación. Y en todo caso, bueno, Claro, hacer la fórmula de que te cuente cuántas veces se superan en ese rango horario, en esa cantidad. exacto. Ok, ahí va. Me faltaba buscar eso, faltaba buscar el detalle de la norma de cómo compararlo. Bueno, Está claro. ok. Gracias. Sí, Y en el caso, yo profesor, acá, en el caso de una concentración pareja, digamos, continua, como los resultados, por ejemplo, del screen sí, 3, ahí lo tomamos sí. los resultados como para una hora. Claro, el screen lo único que te da es para una hora. Bien, se compara siempre con... Claro, o sea, si no tendrías que tomar, o sea, generalmente el screen está pensado para el peor caso. Entonces uno podrías tomar varias condiciones para ver. ¿Sí? Bien. Yo acá tengo un problema que yo no veo nada y sin embargo los escucho. ¿Hola? Se cortó. Lo escuchamos con mala calidad corta. y tiene la imagen congelada. Sí.
distintas fuerzas. Lo que teníamos que tener en cuenta acá eran las fuerzas que actuaban sobre la partícula. Normalmente tenemos una partícula que está inmersa en un gas, entonces tenemos una velocidad de ese gas, dentro de ese gas está el material particulado, entonces nos interesa bastante ver. No estoy viendo. ¿Está compartiendo? ¿Cómo? Usted? ¿Está compartiendo una presentación? Porque no se ve nada, por lo menos, ahora. No, todavía no. Ah, ok. Estoy esperando que sí, por eso, sí, está bien. O sea, estoy esperando que se me abra acá en la computadora la presentación y ya nomás la comparto. Yo le voy haciendo una introducción No, mientras tanto para que no estén una presentación. esperando ahí. Ya les aviso yo cuando lo abro. Bueno, entonces tenemos... sí, ya la voy a abrir. Pasa que se me está demorando esta máquina, no sé por qué, en abrir, pero ya nomás ahí está. Bueno, ahora lo comparto un momentito. Lo que pasa es que se ve que esta máquina no se la banca varias cosas juntas. Un momentito, ya nomás. Está. Bueno, ahora sí lo voy a compartir. Bueno, entonces ya nomás, ya le aviso cuando está abierto. Ahí enseguidita ya lo abrí, enseguidita tiene que estar disponible. Entonces dijimos que hay una serie de fuerzas que podemos utilizar para producir la separación, o sea, nos interesa separar el material particulado que está dentro del gas. ¿Me avisan si ya lo están viendo? Sí, estamos viendo una diapositiva con la fórmula arriba. Ok, entonces, aquí le voy a pasar rápido un poco lo que ya habíamos visto la vez pasada. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que reconocer cuáles son las fuerzas actuantes y sobre todo cuáles son las velocidades relativas que intervienen entre el flujo de gas cargado de partículas y cuáles son las fuerzas que están interviniendo y las velocidades relativas. Entonces, la principal fuerza separadora es la acción de la gravedad, pero la fuerza de la gravedad muchas veces no es suficientemente eficiente para separar, entonces buscamos acelerar esa velocidad, aumentar esa fuerza separadora, que en este caso es la gravedad, y eso lo hacemos con la separación cuando utilizamos, por ejemplo, un ciclón, una fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Entonces la fuerza centrífuga, como vamos a ver enseguida, produce una mayor velocidad en el ingreso del flujo sobre el elemento que va a impactar, y luego, entonces, ese impacto a mayor velocidad que se produce, por ejemplo, en un ciclón, golpea contra las paredes y después se produce esa acción gravitatoria que es la deposición del material particular. Lo mismo buscamos, por ejemplo, cuando hacemos, dependiendo del tamaño de la partícula, dependiendo del diámetro efectivo, entonces podemos usar otras técnicas, para, por ejemplo, movimientos muy pequeños, partículas más pequeñas, usamos
la atracción electrostática, si no usamos movimiento browniano, termodifusión, etc. Pero los más comunes son la gravitatoria, la inercial y la atracción electrostática. Bueno, esto entonces ya dijimos, la más simple... Perdón. La más simple de todas entonces es digamos, la fuerza de la gravedad. Bueno, dentro de lo que es las cámaras de sedimentación, ya lo vimos la vez pasada, lo vamos a decir rápidamente. Entonces ingresa el material particulado por el ingreso, la parte de entrada del sedimentador. Acá se produce un cambio de la velocidad, y entonces estas partículas más gruesas van a caer, y otras, digamos, las más finas, van a continuar su camino. Ya vamos a ver un poco el diseño. Ya hay distintos tipos de diseños, algunas justamente para asegurarse o, digamos, aumentar la impactación que se produce sobre estas partículas grandes, agregan algunas placas deflectoras para tratar de evitar que las partículas, digamos, puedan caer después de esta impactación, y además evitar que haya algún tipo de remolinamiento que haga que se sobrevuelen las partículas, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos charlado. Después, bueno, la velocidad centrífuga, fíjense que la velocidad que logramos cuando usamos una fuerza inercial centrífuga es ahora la velocidad de ingreso. Este Vt está al cuadrado, y está también la velocidad, está el diámetro al cuadrado, ya lo vamos a ver después con los ciclones, y entonces vemos que esta velocidad es mucho mayor que la velocidad que teníamos en el caso de sedimentación gravitatoria, y es por eso que aumenta la eficiencia de recolección. Entonces acá tenemos los ciclones. Bueno, vemos cómo ingresa, se produce una mayor velocidad, esto impacta, y por supuesto, entonces lo que se logra es que las partículas más gruesas caigan, y el aire con las partículas más finas salgan por arriba. Esto es lo que ya habíamos charlado. Estos ciclones, como les dije, ya están muy estudiados, y estas dimensiones, las proporciones entre las dimensiones también están bastante estudiadas para producir la captación de digamos, un rango de tamaños de partículas, como vamos a ver enseguida. La otra forma también de lograr una recolección, habíamos dicho que era usando algún tipo de material como si fuera un filtro, como son los filtros de bolsa, en donde se produce distintos tipos de procesos. Uno puede ser la impactación directa en la fibra, y la otra se produce una desaceleración de la partícula, y entonces también va a caer o queda aferrada a la fibra. Hay también coeficientes que tienen que ver, ya lo vamos a ver después, con respecto a las telas, y vemos entonces también que está en función de distintos parámetros que lo vamos a ver enseguida. Bueno, y el principal electrostático, habíamos dicho que en este caso usábamos la carga de las partículas para, cargábamos las partículas al ingreso con cargas negativas, y después poníamos una placa deflectora positiva, entonces las partículas se pegaban, y luego habrá que remover estas partículas que están pegadas con algún tipo digamos, de mecanismo. Por ejemplo, con un golpecito, se golpean las placas con un martillito, digamos, y eso hace que estas partículas caigan. Pues ya lo vamos también a charlar más en detalle. Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces a empezar a seguir donde habíamos llegado. Empezamos entonces con digamos, antes de ir al detalle, algunas estrategias entonces de recolección. En todos los procesos que vamos a ver, siempre hay como 3 pasos, ¿no? El primer paso es, hay una superficie en donde el material se pega o intercepta o queda aferrado. Después
esa retención en la superficie vamos a tener que removerlo de alguna manera. Por ejemplo, vamos a ver que en los filtros de manga se utiliza o flujo de aire, o se usa agua, o se usa movimiento, ya vamos a ver. O sea, siempre hay un proceso de intercepción y después de recolección del material que ha sido capturado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, la velocidad es muy grande, por ejemplo, en un sedimentador, sedimentador, en una cámara de sedimentación, que es el sistema más simple, por ejemplo, si la velocidad de ingreso es muy alta, lo que puede producir es que haya un efecto que se llama reencauzamiento, es decir, que la partícula, si bien se deposita, se vuelve a levantar. Bueno, empecemos entonces ahora sí a ver algunos detalles de lo que es deposición por gravedad. Bueno, entonces, dijimos que la principal fuerza actuante para la deposición de material particulado es la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces acá tenemos, si ahora ponemos la masa de la partícula en función de la densidad de la partícula y el volumen de la partícula, entonces podemos determinar el volumen. Vamos a considerar una partícula tipo esférica, típica, un diámetro equivalente. Las partículas no es que sean esféricas, pero algunas sí, otras no. Vamos a considerar un diámetro equivalente, como si fuera una partícula esférica. Y entonces tenemos que la fuerza de la gravedad ahora queda determinada fundamentalmente por un diámetro, y ese diámetro se va a usar como elemento digamos, para determinar, por ejemplo, supongamos que tengo una partícula de un determinado diámetro, entonces yo tengo que poder calcular cuánto es la fuerza de gravedad gravitacional que debería tener para poder capturar esa partícula. Entonces eso se lo llama, también vemos la fuerza de arrastre. Perdón. La fuerza de arrastre es digamos, la resistencia que tiene la partícula cuando está viajando por el gas, se llama fuerza de arrastre, y también vemos que esa fuerza de arrastre es uno de los parámetros de diseño que vamos a tener en cuenta. Vemos que también está en función de varios parámetros, ¿no? Por un lado, el diámetro de la partícula, obviamente, la velocidad del gas, y de un factor C sub D, que en el fondo, este coeficiente de arrastre, este número adimensional, se tipifica en el fondo a través del número de Reynolds. Es decir, que vamos a usar el número de Reynolds para estimar cuánto es este coeficiente de arrastre. Entonces se utiliza como parámetro para el diseño el número de Reynolds, que este número de Reynolds está en función de la densidad de la partícula, la velocidad de arrastre, la velocidad que está viajando, el diámetro y la viscosidad. Entonces, vamos a ver que la primera forma esta fuerza de arrastre se puede tipificar para partículas muy pequeñas a través de la ley de Stokes, que determina que la fuerza de arrastre ejercida sobre una partícula que viaja por un gas, cuando el número de Reynolds es pequeño, sigue esta ecuación que está acá. Entonces vemos que depende de la viscosidad del fluido, este mu es la viscosidad del fluido, B es la velocidad relativa, es decir, cómo viaja la partícula dentro del gas, Rho es la densidad del fluido, y G es la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda que una primera ecuación, una primera forma de tipificar el régimen de captura va a ser, por ejemplo, a partir de la ley de Stokes. Sin embargo, vamos a ver, si vemos, se alcanzan a ver ahora, que en realidad la ley de Stokes, perdón que se pasa muy rápido, aquí está, entonces vemos que
este coeficiente de arrastre, como les decía, nos está mostrando que esta curva tiene tres formas distintas de tratamiento, ¿no? Tenemos un tratamiento que sigue la ley de Stokes al principio para partículas muy pequeñas, hay una variación lineal intermedia y después se satura, este coeficiente de arrastre más o menos se mantiene en el mismo nivel para números de Reynolds que van de 1000 en adelante. Entonces acá vemos claramente que tenemos tres regímenes para considerar cuando queramos diseñar, dependiendo del tipo, el tamaño de la partícula y la velocidad a la que viaja la partícula dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de un flujo de gas. Entonces reconocemos que hay tres mecanismos. Estos tres mecanismos C sub D quedan establecidos con estos parámetros que están en función justamente de los parámetros técnicos o de ingeniería que están en ese flujo, ¿no? Entonces, de la densidad, la viscosidad, la velocidad del gas, etc. También vemos que esto se puede tipificar simplemente para todos los casos con una forma que es alfa por el número de Reynolds a la menos beta, y en donde alfa y beta están tipificados para estos tres casos. El caso se aplica la ley de Stokes, un rango intermedio y un rango aplicado a Newton. Aquí vemos otra forma también de la curva vista de otra manera, donde tenemos el número de Reynolds y esos tres regímenes. Entonces vemos que en la ley de Stokes generalmente se cumple un sistema de régimen laminar, hay un régimen de transición, que es, digamos, donde no aplicamos la ley de Stokes, y finalmente, en lo que llamamos la parte de Newton, es también un régimen turbulento. Bueno, entonces, ya empezamos un poco ahora a entrar un poco más en las ecuaciones, y lo que nos dice lo siguiente, es decir, que un paso intermedio importante en el cálculo de cualquiera de los elementos que vayamos a usar, ya sea el precipitador, ciclón, bolsas, etc., es calcular la velocidad de deposición, la velocidad del régimen, establecer el régimen de trabajo. Para ello, vamos a definir esta F primero, que tiene la forma de una aceleración, fuerza sobre masa. Podría ser la fuerza de gravedad, por ejemplo, si es un precipitador, una cámara de cimentación, F es simplemente G, la gravedad, si no, podrá tomar distintos tipos de un valor distinto a la fuerza de la gravedad. Si son otras fuerzas las que están interviniendo, por ejemplo, las fuerzas de arrastre, de choque, de interceptación con un material, entonces se establece esta F distinta. Bueno, aquí tenemos un cálculo teórico de esa F, que está en función de distintos parámetros, y la velocidad de sedimentación, o la velocidad de terminal, también como se la llama, queda en función de esa F, no sé si se alcanza a verla, pero está metida ahí adentro, y de los otros parámetros típicos que están en el proceso. Como dijimos, de la densidad, el diámetro, etc. Y de acá entonces nosotros podemos establecer, dependiendo de en qué régimen se encuentra, vamos a tener entonces tres velocidades de sedimentación, y al cual podemos determinar en qué régimen está trabajando, de acuerdo a lo que vamos a ver enseguida. Muy bien, para poder, una vez que hemos calculado, otra forma también para poder calcular cuál es el régimen de trabajo, es calcular esta constante K. Recuerden que el régimen de trabajo lo podemos determinar a través de la recta que vimos recién y el C sub D, la capacidad de arrastre, o simplemente a través de este factor K, que es un factor adimensional,
en donde ponemos el diámetro de la partícula, ese parámetro F, que puede ser la aceleración de la gravedad, por ejemplo, y tenemos este número. Este número nos va a determinar, fíjense que este número K también está en función del número de Reynolds, pero de acuerdo al valor que nos da K, determinamos que si K es menor que un cierto número 3.3, entonces vamos a estar trabajando en, esto también es por convención aproximadamente, en el régimen de Stokes. Si este K nos da entre 40 y este valor número chico 3, está en ese rango intermedio, y después ya para valores grandes, mayores a 43, estamos en el otro régimen turbulento. Entonces, el primer paso entonces sería calcular eso. Ya vamos a ver unos ejercicios para él. El arrastre, ese coeficiente de arrastre también, esta fuerza de arrastre, dijimos que estaba en función del número de Reynolds, pero también para partículas muy pequeñas, cuando estamos trabajando en el régimen de Stokes, tiene una corrección, un factor de corrección C, que es el propuesto por Cunningham, que está tabulado. Entonces, el factor de arrastre también se puede calcular usando este C sub D, calculando con el número de Reynolds y ese factor de conversión. Como hemos dicho en otras oportunidades, muchos de estas tablas y maneras de calcular tienen un fondo teórico, y luego ese fondo teórico, como por ejemplo que las partículas son esféricas, que se mueven con una velocidad relativa tal, etcétera, que tienen un régimen laminar o turbulento, etcétera, después se actualiza con cálculos específicos, con ejemplos, y entonces termina siendo tabularse, y se usan curvas y tablas como para hacerlo más fácil, más práctico a la hora de, digamos, de diseñar. Entonces acá tenemos ese factor de Cunningham, que es un factor de corrección de ese valor C sub D que estábamos calculando, que es uno de los parámetros de diseño, y vemos que para distintos diámetros de partículas, 1, 10, 100, etcétera, 250, bla, 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 ¿sí? O sea, dependiendo del tamaño de la partícula, esto está en nanómetros, esto está en micrómetros, lo mismo. Vemos que también este C, como estaba acá arriba, que no lo mencioné, pero sí que es función de la temperatura del gas en que está circulando, o por dentro del cual está flotando, circulando la partícula, entonces tiene estos factores de corrección. Es decir, son procesos, digamos, técnicos, aquí está el factor de corrección con la temperatura, que tienen que tenerse en cuenta a la hora de diseñar. Y entonces ahora, por ejemplo, empezamos a ver algunos de los ejemplos para calcular estos parámetros de ingeniería necesarios. Por ejemplo, que tenemos un sedimentador, una cámara de sedimentación. Entonces acá este ejercicio o esta parte nos dice que tenemos que calcular la velocidad de asentamiento de las partículas. Entonces, fíjense que acá, como estamos considerando solamente la fuerza, utilizando la fuerza gravitatoria, entonces estamos suponiendo que esta fuerza de arrastre, la fuerza que está haciendo precipitar, que está separando las partículas, es simplemente la fuerza de gravedad, como vamos a ver enseguida en el diseño de una cámara de sedimentación. Entonces, FD lo cambiamos por FG, y la F chiquita, que era un factor, la fuerza externa o la aceleración externa actuante, la vamos a reemplazar simplemente por la aceleración de la gravedad G, y nos queda entonces ahora los tres casos de velocidad, dependiendo del régimen de trabajo que tenga el flujo con partícula que esté internamente. Bueno, acá hay otra, también justamente lo mismo, la velocidad terminal, para el primer caso está repetido acá. Bueno, vemos que
para velocidades terminales, uno puede ver, dependiendo de la velocidad, por ejemplo, para poder capturar partículas, dependiendo del flujo, dependiendo del tamaño de la partícula, también nos va a dar cuál es el régimen que está digamos, actuando, si el régimen laminar, de transición o turbulento. Vemos en general que cuando las partículas son muy pequeñas, tenemos generalmente una condición de flujo laminar, porque las partículas casi que no están interactuando mucho entre ellas. Para partículas intermedias, generalmente vamos a tener un flujo de transición, y para un régimen turbulento necesitamos velocidades terminales mucho mayores. Bueno, veamos entonces ahora, por ejemplo, queremos calcular la velocidad terminal o velocidad de asentamiento de una partícula simplemente por efecto gravitatorio y que está circulando por un flujo de gas. Entonces, si tenemos, estos son los datos de nuestro caso, tenemos una densidad de la partícula de 0.9 gramos por centímetro cúbico, la densidad del gas, bueno, tantos gramos por centímetro cúbico, tenemos la viscosidad del aire, en este caso tenemos aire, la viscosidad del aire es ese valor que está dado, la aceleración de la gravedad y el tamaño de corte o el tamaño de partícula que queremos que está circulando de 45 micrómetros. Entonces, con esos datos, lo primero que podemos calcular es ese factor K que yo les decía. Entonces, con los datos que nos dio digamos, la parte práctica, o sea, la parte de ingeniería que estábamos considerando, nos da que el K es 1.43. Entonces acá reemplazamos, ¿ven? Por cada uno de esos valores, que estos datos se conocen del flujo de gas y partículas que queremos filtrar. Muy bien. Entonces, una vez que conocemos el valor de K, calculado de esta manera, entonces vemos que como es un número pequeño, menor que 3, habíamos dicho, entonces aplica digamos, el régimen de Stokes o el régimen laminar, y por lo tanto ya podemos calcular cuál es la velocidad terminal que va a tener la partícula cuando se aplique una acción de tipo gravitatoria ingresando, por ejemplo, en una cámara de sedimentación. Entonces vemos que en este caso tenemos que las partículas van a estar viajando, van a tener una velocidad terminal, es decir, es la velocidad al cual sabemos que ya va a empezar a depositarse, son 5 centímetros por segundo. Esto también, otro de los elementos que generalmente se utilizan, ya vamos a ver el caso de diseño, simplemente estamos viendo cómo calcular, cómo usar las ecuaciones que hemos dicho recién. Otro elemento importante que lo vimos en la primera clase es un parámetro muy importante para definir qué tipo de mecanismo vamos a usar, es la eficiencia de colección, que en el fondo se pueden poner como, se puede poner el número de partículas, cantidad de partículas que se retuvieron frente a cantidad de partículas que están entrando, o también se puede poner en unidades de masa, es decir, si lo ponemos en masa, unidades de masa, también lo podemos determinar. Pero vemos que no es lo mismo trabajarlo en masa que en materia particular, que en número. Bueno, entonces dijimos que estos eran los pasos que necesitamos hacer: capturar, deposición y remoción, pero todos estos pasos dijimos que van a depender del tamaño de la partícula. Entonces ahora vamos a ver el primer caso de cámaras de sedimentación. Bueno, para diseñar una cámara de sedimentación podemos considerar la parte como si fuera un simple un paralelepípedo, en donde tenemos un ancho B de ingreso
del flujo de aire con material particulado. Tenemos una sección de entrada que es B por H. H es la altura de esta sección, tiene una sección rectangular. Por acá ingresa el flujo de gas con material particulado, tiene un flujo Q y tiene una velocidad U de ingreso. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Bueno, dependiendo de la velocidad de la partícula, imagínense que estamos tirando pelotitas acá y acá tenemos un hueco, imagínense que esto está hueco acá abajo, o sea que las partículas vuelan por acá, entran por esta cara y salen por esta cara. Entonces, dependiendo de la velocidad y del peso de la partícula, por decir, del diámetro finalmente de la partícula, algunas partículas vendrán a una determinada velocidad y no alcanzan a llegar hasta la otra cara de esta sección y caerán al pozo. Imagínense que esto es hueco y acá tengo la tolva que estoy recolectando. Entonces, dependiendo de la velocidad con que ingresa, las partículas y de su diámetro, por supuesto, algunas caerán y otras van a pasar de largo. Por lo tanto, nosotros podemos y sabemos que si las partículas vienen todas a una misma velocidad, las que van a caer van a ser las partículas de mayor tamaño. Entonces, y las de menor tamaño van a seguir volando porque la fuerza gravitatoria aplicada sobre una partícula de menor tamaño es menor, simplemente por fuerza de gravedad. Entonces, esto nos permite ahora determinar, primero, un tiempo de tránsito que tiene la partícula dentro de estas dimensiones que tenemos acá. Ese tiempo de tránsito o tiempo de residencia que tiene la partícula dentro de nuestra cámara se puede estimar simplemente velocidad sobre distancia, distancia sobre velocidad, perdón, sería el tiempo digamos, de residencia. Entonces, dependiendo a qué velocidad están ingresando, habrá un tiempo en el cual está viajando la partícula dentro de nuestra cámara. A su vez, podemos considerar U, esta velocidad, también ahora la podemos poner en función de la sección y del flujo que está ingresando. El caudal dividido esta sección nos va a dar cuál es la velocidad U que tenemos. Así conocemos Q, vemos que ingresa con una determinada velocidad. Entonces ahora, combinando un poco estas ecuaciones, podemos determinar ahora, poner el tiempo de tránsito, vemos que va a ser proporcional a las dimensiones L, B y H que tiene nuestro sedimentador dividido el Q. Por lo tanto, el mismo sedimentador, obviamente, si tenemos un caudal mayor o un caudal menor, el tiempo de tránsito obviamente va a ser menor o mayor. Muy bien. Ahora, a fin de que la partícula caiga dentro de el hueco que está acá, de esta superficie, se tiene que cumplir que el tiempo de que la partícula está dentro del sedimentador sea menor que el tiempo T sub R que habíamos calculado que era el máximo, ¿no? O sea, el máximo sería que caiga exactamente ahí. Entonces, el tiempo de residencia tiene que ser, digamos, menor. En el límite, si lo hacemos igual, podemos ahora poner las ecuaciones, igualar las ecuaciones, y por lo tanto nos da que la velocidad terminal, o sea, la velocidad por la cual una partícula va a caer, va a depender obviamente del caudal y de estas dimensiones L y B. Entonces, una vez que tenemos cuál es la velocidad terminal, si queremos diseñar L, B y H, entonces tenemos que volver a lo que habíamos visto antes. Una vez que yo tengo la velocidad terminal, entonces, usando los tamaños de la partícula, etcétera, la viscosidad y todo lo demás, entonces podemos ver, por ejemplo, para esta velocidad terminal, cuál es el diámetro crítico, el diámetro de la partícula que va a cumplir con esta condición, dependiendo, por supuesto, de en qué
en qué régimen se encuentra, si laminar, turbulento o el régimen de Newton. Es decir, eso va a definir un máximo, un corte de diámetro de partículas. Y eso mismo nos va a definir también la eficiencia con que va a estar recolectando. En general, los sedimentadores gravitatorios son buenos para partículas grandes, como surge obviamente. Las partículas más grandes van a caer, las partículas más pequeñas van a seguir volando. Entonces, vamos a ver que el corte de estos sedimentadores es bueno para partículas mayores. La eficiencia se puede calcular también en función de esta velocidad de corte y el flujo. Entonces, también se define, hay una H equivalente, también, que es una altura, que lo que tiene en cuenta es si una partícula, la misma partícula ingresara por acá abajo, capaz que tiene la posibilidad de que caiga dentro del hueco. En cambio, la misma partícula, pero un poco, que esté viajando un poco más alta, como entró más alto, y por más que acá tiene la acción gravitatoria que lo hace caer, probablemente no caiga. Entonces, hay que hacer una corrección, de escala, debido a la altura del sedimentador. Entonces, eso es lo que tiene en cuenta esta H asterisco, que la eficiencia entonces está corregida porque no todas las partículas que ingresan con un mismo tamaño van a caer, porque van a depender por dónde están entrando. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cuáles son las velocidades típicas en las cuales se pueden capturar distintos tipos de materiales, como chip de aluminio, asbesto, polvo no ferroso, plomo, arcilla, starch es almidón, bueno, y distintas cosas. Entonces vemos cómo las velocidades son distintas, y acá vemos también los tamaños de partículas y las densidades. Y entonces esto sería ahora, viendo las eficiencias, podemos entender mejor cuál es viendo las eficiencias podemos detectar, bueno, cómo es el proceso. Entonces vemos, por ejemplo, acá tenemos el tamaño promedio de la partícula, 10, 25, 35, etc. Y vemos que para partículas muy pequeñas, la eficiencia es muy chica, del 1,1%, y acá lo que se está poniendo es la eficiencia acumulada. Vemos que la partícula más pequeña recolecta muy poco, después otro poco más sería para las partículas a medida que va creciendo, y acá vemos cuál es el peso relativo ahora de la eficiencia. Entonces vemos que las eficiencias van creciendo a medida que las partículas se hacen más grandes, que es lo que está mostrado también acá en este gráfico, que vemos que para partículas, por ejemplo, si tomamos el 50% de eficiencia de colección como valor de 50% para arriba, vemos que partículas de 70 micrómetros para arriba, o sea, mayores a 70, tenemos una eficiencia de colección de mayor del 50%. Fíjese también que el tamaño de la eficiencia depende de d al cuadrado, del diámetro de la partícula al cuadrado. Por acá está la ecuación, ¿ven? D al cuadrado. Por lo tanto, vemos cómo el sedimentador gravitatorio o la cámara de sedimentación va a depender mucho del tamaño de la partícula al cuadrado. ¿Ven? Entonces, por eso es que es mucho más eficiente para partículas grandes. Generalmente se usa un sedimentador como un primer filtro. Después se puede poner un ciclón o un filtro de bolsa, etc. O sea, normalmente se lo utiliza como un elemento previo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno,
recuerden entonces que el tamaño del sedimentador va a depender del tamaño de la partícula que queremos recolectar. Entonces, en general vemos que las ventajas son, primero, es un elemento sencillo de construir, es simplemente una caja de chapón, de aluminio, de lo que sea el material. Es muy fácil de construir, no tiene mucho costo de mantenimiento, si bien se ensucian y se le van pegoteando a las partículas, pero en general el mantenimiento es muy simple. Tiene poca pérdida de presión, con lo cual también es importante. Y luego las limitaciones que pueda tener va a depender del material con que está construido. Y sirve fundamentalmente para retención de partículas en estado seco. O sea, el flujo de gas es seco. Las desventajas son que en general son aparatos grandes y no tienen eficiencias muy altas para partículas entre medianas y pequeñas, ¿no? O sea que la eficiencia o el performance de estos sedimentadores es muy baja. Sin embargo, sería como forma de pensar el proceso de captura, es bastante sencillo y es bastante interesante. Vamos a ver, por ejemplo, el diseño de un sedimentador típico. Entonces nuevamente tenemos las condiciones, en el cual se encuentra el gas con las partículas que queremos separar. Entonces nos dicen que las partículas tienen un tamaño de 35 micrómetros uniforme, así que no hay una distribución. Bueno, esto también, lo que está diciendo acá, normalmente las partículas que están tratándose de filtrar por cualquier elemento filtrador que estamos viendo, no tiene una distribución, o sea, no es solamente partículas de un único tamaño, ¿no? Sino que normalmente van a viajar en el mismo flujo de gas partículas de distinto tamaño, ¿no? O sea, que va a haber una función de distribución de esas partículas. Entonces habrá que ver cuál es el centro, cuál es la media de esa función de distribución al cual nosotros estamos apuntando a recolectar. Muy bien, vamos a considerar el gas, por donde el flujo de partículas está inmerso en un gas que es aire, a temperatura ambiente. Tenemos un flujo, un caudal de 130 pies cúbicos por segundo, una velocidad de ingreso de 10 pies por segundo y una densidad de partículas de 7,62. Entonces, con esos datos, lo primero que tenemos que entonces es calcular es el valor de K. En este caso lo pasó a unidades inglesas, porque teníamos datos en sistema internacional, pero K es una dimensional, así que da lo mismo. Entonces aquí, bueno, cambió las unidades, eso es simplemente por gusto del que hizo el libro entonces cambió las unidades a unidades inglesas. El K, entonces ahora nos da que, según los datos propuestos, nos da de 2,28. Es decir, estamos considerando también que está en un régimen de tipo de Stokes o régimen laminar. Recordamos que, entonces ahora, el diámetro de la partícula, a través estaba relacionado ahora con estas variables, de acuerdo a lo que ya vimos arriba, y por lo tanto podemos despejar el producto B por L de esta ecuación, y nos queda entonces que ya tenemos que el producto B por L, donde B era el ancho y L la longitud de ese sedimentador, nos da este valor. De aquí entonces podemos despejar este producto B por L. Fíjese que B por L es la sección
No, perdón, es ancho por largo. Bueno, la sección, acá está B por H ahora, dijimos que estaba relacionada con, es el cociente de Q, el caudal o el flujo sobre la velocidad, y por lo tanto acá ahora tenemos otro valor de diseño, de acá sacamos el B por L, acá sacamos B por H, entonces ya tenemos dos ecuaciones, y entonces ya podemos empezar a despejar las dimensiones típicas. Como tenemos B por L y B por H, son tres ecuaciones y tres incógnitas y dos ecuaciones, establecemos, por ejemplo, una de ellas, la fijamos, por ejemplo, fijamos la altura del sedimentador en 1 metro o 3 pies, y entonces ya de acá podemos determinar cuánto vale el B y cuánto vale el L de esas dos ecuaciones anteriores. Entonces ya tenemos el B, el L y el H, por lo tanto tenemos también el volumen de nuestro sedimentador. Bueno, entonces con esto terminaría la primera parte de esta presentación. Ahora vamos entonces a continuar con con los ciclones y otros diseños. Así que yo voy a cerrar esta presentación y voy a abrir otra. Un momentito ya nomás, ya se abre. Bueno, mientras se abre, hacemos un cortecito de 15 minutos. Bueno, no hay 8:30 problema. ya vuelvo. Mientras tanto voy abriendo todo. Perfecto, Enrique.